Vámonos a Filipenses. Ahora vamos a entrar al capítulo 3. Y vamos a leer hoy nada más los versículos del 1 al 6. ¿Ah? ¿Ya estás ahí? Ok. Esta división es un tanto arbitraria, porque el pensamiento de Pablo que comienza en el capítulo 3 es un pensamiento bien largo, pero lo vamos a tomar por partes. Entonces, en el versículo, no es que en el versículo 6 termina el pensamiento de Pablo, pero es muy largo. Yo tenía un patrón que me decía, cuando teníamos así problemas muy grandes o proyectos muy grandes en el trabajo, me decía: Esteban, ¿cómo se come un elefante? Yo le decía: no, pues no sé. Dice: una mordida a la vez. Así es de que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle una mordidita a este pensamiento largo de Pablo, que Pablo es muy conocido por expresar ideas con pensamientos bien largos. A veces son un solo enunciado bien largo. Y a veces, como es un pensamiento tan grande, batallamos para digerirlo. Pero si lo desglosamos en partes pequeñas, es un poco más fácil. Entonces, dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ok. Díganme, hermanos, ¿qué son algunas de las cosas que les sobresalen, nomás de ese pasaje que leímos? Una palabra o frase que les haya impactado en particular. Guardados de los perros. Guardados de los perros. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! De los malos obreros. Ok, ¿qué más? Hay una que dice: a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. ¿Qué mismas cosas? Escribir las mismas cosas. Porque nosotros somos la circuncisión. Ok, habla de circuncisión. Del celo. El celo. El capítulo 6. El versículo 6, perdón. En cuanto al celo. En cuanto a celo. Ok, Perseguidor de la iglesia. muy bien. Muy bien, hay varias partes aquí en este pasaje que son algo impactantes. Perdón, menciona también que es de la tribu de Benjamín. Ajá. El periodo de pura cepa. Ah, ok, esa traducción me gusta, es bien interesante. Hebreo de ¿qué? De pura cepa. Yo no sé qué es cepa. Cepa, ¿qué será? Pero como algo bien fuerte, ¿no? No sé. Sí, la expresión es de pura sangre, es como decimos mexicano de hueso colorado, así, o sea, ajá, ese tipo de, es una expresión de soy de a de veras. Ok, Pablo comienza, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado mucho de frases que usa Pablo para conectar ideas.
¿Y cómo comienza esta idea? Por lo demás. Por lo demás, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por esa expresión? Esa es un poco más complicada, ¿verdad? Porque no la vemos muy seguido. ¿Cómo? Oh. Es por lo que sigue o por lo... es que es como una consecuencia de lo que va a hablar, pero Ok. por lo demás de lo que voy a... Hay algunas traducciones que lo expresan de una manera diferente, hermana, la suya. En cuanto a, así comienza. Así termina el 5. No, pero el versículo 1 del capítulo 3, ¿cómo comienza? Comienza por lo demás. Por también dice igual. Sí. Hay algunas traducciones que dicen por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Pablo, al usar esta expresión, quiere decir que ya ha llegado a la cima de su argumento. Aquí estamos nosotros. Estamos en la cima del argumento. Ahora ya Pablo va a empezar a concluir su pensamiento. Sí. Esta versión es 1906. Ajá. Dice resta, hermanos. Ok, resta hermanos. Ok, Además, o sea, sí. Y añadir algo. la idea es que Pablo ya nos ha desglosado un pensamiento y llega al punto en el que ahora ya nomás quiero que tomen en cuenta estas cosas. Entonces ya va a empezar a concluir sus pensamientos. Entonces ya hemos llegado a la parte final, se puede decir, del tratado de Pablo. Dice, no me es molesto. Dice, primero dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Quiere decirles a los filipenses que la vida cristiana debe de tener qué clase de actitud. Pues dice seguridad. Dice ustedes les da seguridad. Quiere decir que estamos tranquilos. Ok. Estamos tranquilos en la palabra de Dios. O sea que alegrarnos en Dios. Dice, pero a mí no es molestia volver a escribir lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. O sea, Él nos alienta, está alentando con la palabra de Dios, nos está fortaleciendo. Sí, pero antes de llegar a la seguridad, sí, hermano. Es como que no olvidar lo que se ha aprendido. La actitud del cristiano debe ser que sea constante, o sea... Bueno, fíjense bien. Que haya gozo. Que no se nos olvide cómo empieza el apóstol. Dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Y otra vez, recordando que Pablo está tratando de llegar a su conclusión. Hermanos, a resumidas cuentas, sus vidas deben de manifestar gozo. La vida cristiana debe reflejar gozo. Y creo que lo hemos expresado en otras partes del estudio, pero por ejemplo, cuando estuvimos hablando sobre el asunto de la salvación, el cristiano no debe de vivir angustiado o estresado, preocupándose por el estado de su salvación. La vida del cristiano debe definirse por una actitud de gozo. Entonces Pablo está diciendo todas estas cosas que les he estado diciendo, si las aplican a su vida, esto debe de reflejarse en gozo. ¿Ok? Aparentemente lo que podemos ver por medio del texto, me llama mucho la atención que Pablo dice, no me molesta escribirles las mismas cosas. Y yo me pregunto, ¿por qué dijo Pablo eso? ¿Será que esta es una pregunta? ¿Será que Pablo está respondiendo a una pregunta que ya le han hecho otras veces? Porque muchas veces cuando alguien nos pregunta la misma cosa, vez tras vez, decimos, ¿otra vez me estás preguntando? Ya te dije. Pero en este caso, Pablo dice, no me molesta.
no me molesta escribirles las mismas cosas. ¿Por qué? Aparentemente están algo preocupados o angustiados por la situación de la que le están preguntando, y Pablo les responde y dice, pero hermanos, gócense. La vida cristiana no debe ser una de estar acongojados, preocupados. La vida cristiana debe ser una de gozo. Además, si pensamos en que Pablo dice, no me molesta decirles las mismas cosas. Una, la repetición es la mejor maestra, ¿cierto? Sí. Cuando repetimos una y otra vez, así es como aprendemos cosas. Cuando decimos, bueno, díganme ustedes qué frases repetían mucho sus papás. ¿Qué es una frase que sus papás siempre decían? No te vuelvo a repetir. Irónicamente. Otra vez. Mi mamá nos decía, aprendan en cabeza ajena y no en la propia. Fíjense, aprendan cuando sucedía algo alrededor con alguien, la muchacha salió embarazada. O eso. Aprendan en cabeza ajena. Aprendan en cabeza, o sea, nos sermoneaban por algo que ocurría en... Esto es interesante. Yo he escuchado el mismo concepto de otra manera, porque alguien decía, los inteligentes aprenden por experiencia, pero los sabios aprenden por la experiencia de otros. O aprenden de sus errores, pero los sabios aprenden de los errores de otros. Esa es una buena. Chile con queso. Mi papá tiene una frase que decía, despacio que llevamos prisa. Y es algo que a mí, y me lo decía siempre cuando estábamos trabajando, cosas así, despacio que llevamos prisa, ¿verdad? ¿Y por qué se nos quedan esas frases? Se repite. Porque las repetía. Son enseñanzas que se repiten, y porque se repiten, las aprendemos. Entonces Pablo dice, no me molesta escribirles las mismas cosas, porque a lo mejor así lo aprenden, ¿verdad? Además, la repetición nos indica otra cosa: consistencia. No hay nada más desconcertante que tener una pregunta seria y recibir una respuesta, y después tener la misma pregunta y recibir una respuesta diferente. Oye, pero la vez pasada me dijiste que esto y esto, y ahora me estás diciendo que esto. Entonces, ¿cuál es? Recibir diferentes respuestas cuando preguntamos la misma cosa es desconcertante, y lo que queremos es consistencia. Entonces, qué bueno es que podamos preguntarle al apóstol Pablo sobre un asunto y la respuesta siempre es la misma. Nada ha cambiado, es la consistencia del evangelio. Alguien comentó hace rato de que esto produce en nosotros un sentido de seguridad, un sentido de confianza, ¿verdad? La consistencia nos da seguridad. Y luego entramos a esta advertencia muy severa. Fíjense bien, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir, tengan cuidado con estas personas. Estén en guardia contra estas personas. Suena feo decirlo, pero hermanos, no podemos confundir el amor que es característico de los cristianos, la buena voluntad y la caridad que es característica de los cristianos. No podemos confundirla con negligencia. No podemos confundirla con ser volubles. El cristiano tiene que ejercer un discernimiento
en cuanto a las personas que se dicen ser partes de la iglesia. Y Pablo les está diciendo aquí, tengan cuidado con estas personas. Me llama mucho la atención que no dice tengan cuidado con esta doctrina o con esta enseñanza. Está diciendo tengan cuidado con estas personas. Y luego les llama. A mí imagínense hoy en día que un predicador se refiera a cierto grupo de personas como perros. Les llama perros, malos obreros y mutiladores de la carne. Empecemos por este asunto de perros. Porque para nosotros, en nuestra cultura, cuando pensamos en perros, pensamos en animalitos tiernos, bonitos, que son nuestras mascotas. Y no es que en los tiempos bíblicos no se usaban los perros como mascotas, sí era una costumbre. Pero en particular del punto de vista judío, Pablo es judío, los perros eran animales inmundos, para empezar. Ahora, no quiere decir que los judíos no tenían perros, sí tenían perros. Pero a diferencia de la cultura nuestra, los perros eran vistos de dos formas, o eran usados de dos formas, como mascotas o eran usados para trabajar, o sea, para guardar el ganado, ¿verdad? Para proteger, eran guardianes, ¿ok? Y quiero que pensemos en esta idea de los perros como guardianes, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero la manera más común en la que los judíos pensaban de los perros eran animales callejeros que andaban en bola, ¿verdad? Son chuchos. Chuchos. Perros callejeros que andaban por ahí buscando qué comer, ¿verdad? Y que andan en bola. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años empezó a haber en Dallas un problema de que andaban muchos perros sueltos. Y estos perros que andaban sueltos se encontraban entre ellos y hacían bola y atacaron a varias personas. No sé si ustedes recuerdan, hace varios años. Era un problema muy serio porque varias personas fueron lesionadas. Esta es la idea de perros que la Biblia maneja, ¿ok? Para los que ya tienen mucho tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, donde los perros normalmente están bien encerraditos y todo. Yo recuerdo muy bien, cuando yo crecí en Juárez, cuando uno caminaba en los barrios, aguas con los perros. ¿Por qué? Porque los perros, aunque tienen dueño, aunque tienen casa, ¿qué? Andan sueltos, ¿verdad? Andan sueltos. ¿Y por qué los tiene la gente? Para que cuiden la casa. Entonces los perros están entrenados para que si hay alguien desconocido, atacar. Y entonces allá en Juárez, donde andábamos nosotros en la colonia, donde estaba la iglesia, donde vivíamos, las calles eran de terracería. Entonces donde quiera había piedras. Entonces cuando uno andaba por un barrio desconocido, salían los perros y luego agarrar una piedra a defenderse de los perros, ¿verdad? Esta es la idea que está hablando Pablo. Esa clase de perro. No un perrito tiernito con el que jugamos. Está hablando de perros callejeros que son un peligro, que son una amenaza para la gente que anda caminando. ¿Ok? Y luego les dice malos obreros. Ahora, ¿qué entendemos por malos obreros? Porque eso puede significar diferentes cosas. Que se quede dormido a la hora del trabajo. Ok. Irresponsables. Ok. ¿Son eficaces? Que no son eficaces. Ok, dense cuenta. Desobedientes. Desobedientes. Dense cuenta que estamos hablando de obreros que son incompetentes. Y se puede interpretar de esa manera. Pero lo que Pablo quiere decir es que son malos en el sentido moral. Sí. No que son de baja calidad, sino que son de mala intención.
son personas que están intencionalmente haciendo daño. Una persona incompetente sin querer hace daño. Pablo está diciendo, estas personas intencionalmente hacen daño. ¿Okay? Y luego les dice, ahora aquí les da la pregunta. Y la respuesta viene aquí en esta última parte. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿Quiénes son los que Pablo está diciendo que son los perros y los malos obreros? ¿Qué dice? Mutiladores de la carne. Ok, ya con eso soltó la sopa, ¿verdad? ¿Quiénes son los mutiladores de la carne? Los de la circuncisión, los judaizantes. Los judaizantes. ¿Sí entendemos por qué les llama mutiladores de la carne? Sí, Pues sí, porque aquí adelante dice habla que querían que se de la circuncidaran. circuncisión, entonces habla de que ellos mutilan con la circuncisión, pero no están bien. Ok. Entonces por eso dice, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Ok. Que están circundados espiritualmente, no necesitan ser físicamente. Ajá. Esto es, Pablo no está diciendo directamente, cuídense de los judaizantes. Es bien interesante porque Pablo de veras está atacando duro. Es como cuando alguien dice indirectas, pero muy mal encubiertas, ¿verdad? Yo por lo menos no soy como ciertas personas que están sentadas aquí a mi lado, que están vestidas de... O sea, Pablo está haciendo indirectas, pero bien directas. Y los describe como mutiladores de la carne. ¿Por qué? Porque hay un grupo de judaizantes que son cristianos o se dicen ser cristianos, y estas personas andan por ahí diciendo, gentiles, si ustedes quieren ser cristianos, primero se tienen que hacer judíos. Y para ser judíos, varones, tienen que circuncidarse. Esta enseñanza estaba provocando problemas muy serios. ¿Por qué? Porque una persona que recibe el evangelio de buen corazón, cuando le dicen, además de creer en Jesús, tienes que hacer esto. Y si esa persona dice, ese requisito yo no estoy dispuesto a cumplirlo, ahora esa persona está rechazando a Cristo por algo que Cristo no demandó. Y esa es la peor forma de que alguien pierda su salvación. Que rechacen a Cristo no por algo que Cristo exigió, sino por lo que alguien más exigió, sin tener derecho. Pablo habla de este asunto en Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 2. Romanos 2, vamos a leer los versículos del 25 al 29. Romanos 2, 25 al 29 dice, pues en verdad, por cierto, esto lo dice Pablo porque está hablando de que los judíos están bajo condenación. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y los gentiles están bajo condenación. ¿Por qué? Porque son pecadores. A resumidas cuentas, todos son pecadores. Y luego empieza a explicar acerca de los judíos. Y dice, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ahí está la clave. Con la circuncisión, realmente ¿a quién se está satisfaciendo? Al hombre, no a Dios. Ahora, quiero que noten ustedes una diferencia aquí bien importante. No es la primera vez que Pablo habla de cristianos con los que él tiene conflicto, ¿verdad que no? Ahí mismo en Filipenses nos habla de otros cristianos con los que Pablo tiene conflicto, ¿recuerdan? ¿Dónde habla Pablo de otros cristianos con los que hay conflicto? Los que dicen que anuncian, los que están tratando de hacerle mal anunciando el evangelio por contención, envidia y Ok. todas esas cosas. Vámonos al capítulo 1. Ajá. Uno dice, 1:18. Y noten ustedes la diferencia de cómo Pablo trata a estos otros. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Está hablando de las personas que están predicando a Cristo por contienda, o por envidia, o para hacerle daño a Pablo. ¿Y cuál es la actitud de Pablo hacia ellos? Me vale. Con que estén predicando a Cristo, yo feliz. Pero hablándose de los judaizantes, su actitud es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque demandar la circuncisión no es predicar a Cristo, es predicar la ley de Moisés, que es parte de un pacto que ya se ha dado por obsoleto. Entonces, vean ustedes la diferencia de la actitud de Pablo con personas que ahí sí pudiéramos decir son malos obreros por su incompetencia, ¿verdad? Que están obrando equivocadamente, pero por lo menos están predicando a Cristo, y Pablo tolera eso. Lo que no tolera es que personas prediquen algo diferente a Cristo. Ahora Pablo nos presenta un cambio de paradigma. Ahí vámonos al versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Entendemos lo que es un cambio de paradigma. Cuando hablamos de un cambio de paradigma, quiere decir que vemos las cosas de una manera totalmente diferente. De repente algo cambia nuestra perspectiva de una manera radical. Pablo hace eso en el versículo 3. Hablando de los que quieren circuncidar. Sí, 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? los que tienen la fe en Jesús. ¿Ok? ¿Quién, perdón? Los seguidores de Pablo. Sí, pero no. La iglesia. Digo, de entre los que son la circuncisión hay seguidores de Pablo, pero no son ellos precisamente. En general, ¿quién? Los creyentes. Ok, los cristianos. Bueno, los filipenses, ¿verdad? Y luego nos dice específicamente a quiénes se refiere. Nos da una descripción. ¿Cuál es la descripción? Los que sirven a Dios en espíritu. Los que sirven a Dios en espíritu, ¿y qué más? Y nos gloriamos en Cristo Jesús y se glorian en Él, no en el hombre. Ok, nos gloriamos en Cristo Jesús, y hay uno más. No teniendo confianza en la carne. Que no confiamos en la carne. Pudiéramos decir que Pablo está tomando la lógica de los judaizantes y la está volteando de cabeza. A ver si lo puedo explicar. Está volteando la moneda.
Los judíos piensan de esta manera. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Judíos. Y nosotros somos circuncidados. De modo que la circuncisión equivale a pueblo de Dios. Esa es la lógica del judío. Y Pablo dice, empieza la lógica al revés. Pablo dice, pues nosotros, los que estamos en Cristo, somos el pueblo de Dios. Así es de que nosotros somos la circuncisión. Lo está volteando. ¿Quiénes entran en esta definición? Ya es lo que vimos anteriormente. Son los que servimos a Dios en espíritu. Es decir, los que sirven a Dios con sinceridad de corazón. Sin intención de ser vulgar, cualquiera se puede cortar el prepucio, con o sin voluntad. Eso no hace a uno servidor de Dios en el espíritu. El servir a Dios con voluntad, eso es ser parte del pueblo de Dios. Segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esta parte es importante porque si estamos conscientes de que vivimos en comunión con Dios, ¿de qué nos jactamos? Si estamos en comunión con Dios, ¿de qué nos jactamos? En otras palabras, ¿cuál es el enlace entre nosotros y Dios? ¿En qué se basa la relación que yo tengo con Dios? Eso es en lo que yo me voy a gloriar. Ok, si realmente somos del pueblo de Dios, nos gloriamos en Cristo, porque Cristo es la base de esa relación. Pero si yo he adoptado una mala teología, una mala enseñanza, yo puedo decir que mi relación con Dios está basada en que yo hice X, Y, Z, lo que sea. Puede estar basada en que yo me circuncidé. O, vámonos a un ejemplo más cínico. Pudiera ser, hermana, el bautismo es un tema que si no tenemos cuidado se trata igual que la circuncisión. Quiero nomás añadir que el bautismo es una parte de la salvación. Es una parte de la salvación, pero no es la salvación. Un predicador decía que algunos pastores meten un chamuco al agua y sacan un chamuco remojado. Entonces, el acto de sumergir a alguien no los hace parte del pueblo de Dios. Y hay que entender esa distinción. Entonces, si nos gloriamos en Cristo, quiere decir que es que reconocemos que nuestra comunión con Dios está basada en Cristo y no en otra cosa. Y finalmente, no confiando en la carne. En cambio, los judaizantes creían que los actos de la carne provocan la obra de Dios. Y quiero demostrarles esto visualmente. Hermano, ¿puede repetir la frase que dijo que nuestra está basada en Cristo? Sí, nuestra comunión con Dios está basada en Cristo. Este es el error, dijera Chespirito, el viejo y conocido. El error de los carnales, que en este caso en de Filipenses son los judaizantes, pero es un error que se manifiesta todavía hasta el día de hoy. Es que la fórmula va así. El hombre tiene obras y las obras nos conectan con Dios.
Hombre, obras, comunión con Dios. En ese orden. Esto es carnal. Carnal, ¿por qué? Porque se basa en la carne, las obras que hace la carne. Por eso es carnal. Es la filosofía de los judíos. En Filipenses sí. Pero tristemente, aún no judíos, de otra forma, van a enseñar esto mismo. Hay ejemplos modernos de esto. Pero vamos a lo espiritual. Tiene los mismos elementos, solo que en otro orden. El hombre tiene comunión con Dios y eso produce, las obras. Hermanos, esta distinción es fundamental para la vida cristiana. Y hay que tener cuidado porque hay personas que se consideran más espirituales y dirían que las obras no tienen nada que ver. Ese también es un engaño. El hombre que tiene comunión con Dios no puede vivir sin obras. Es imposible que uno tenga comunión con Dios y que eso no se manifieste en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. Entonces, esa es otra mentira. Hermano, diría yo que lo más acercado a la verdad serían obras, ser cristiano con obras por naturaleza de ser cristiano, ya porque somos hijos de Dios, tenemos que tener consideración con los demás hermanos y así, pero no por esperar la salvación, pero es como una responsabilidad como cristiano. Pero no pensar, es que, porque sí he oído en personas en iglesias que dicen que ya están haciendo su casa, que ya tienen tanto ganado. He oído personas que dicen, no, es que ya gané tanto, ya tengo mi casa, que va a tener diamantes. Su casa en el cielo. Sí. O sea, es Yo pensé que aquí. Sí, que por las obras, hermana, o sea, incluso he oído eso de Sí. que ya con donaciones, eso. Pero yo, como está diciendo ahí, que de la carne, ¿verdad? Que este hombre, por las obras no vamos a llegar a Dios. En lo espiritual es hombre, es Dios de obras, pero yo digo que sería hombre y obras sin tratar, pues que no es para llegar a Dios, pero como quiera las debemos hacer. Sí, es que mire, fíjense bien, ahí mismo el apóstol Pablo, vámonos a capítulo 2, versículo 13. Otra vez, Filipenses 2:13, otra vez, si estamos en comunión con Dios, si realmente somos de Dios, fíjense qué dice. 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En otras palabras, si yo tengo una relación con Dios, eso produce en mí el deseo de hacer. No es para hacer un mérito, no es para que Dios esté endeudado conmigo. No es para ganar favor con Dios. Dios ya me dio su favor. Porque entonces ya no es gracia, te debo, es deuda. Ajá. Dice Romano. Sí. Porque si lo que dice el hermano, si nosotros ponemos en obras, entonces Dios dice, ya no es por gracia tu salvación, es porque yo te debo algo y te tengo que compensar, porque has hecho todo esto.
ese, el 2.3, hermano, y lo que usted dijo de Pablo diciendo que tengamos gozo, también va al 1.6. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. Y eso nos debe dar gozo, hermano, que es Él quien está asumiendo la responsabilidad de nuestra salvación y de nuestra vida cristiana. O sea, y lo que dijo Juan, cuando Juan venía bautizando y se acercan los judíos, ¿se acuerdan? Y les dijo, hey, y él les dijo que sí, ¿verdad? Que vinieran a hacer esto. Él dijo, hagan obras dignas de arrepentimiento. Ahora Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. El énfasis está en el arrepentimiento para el bautizo que va a producir una vida llena de obras, Sí. fe. O sea, eso ya va en sí producir lo que Dios nos ha dado, porque para eso fuimos hechos. Hemos sido preparados para toda buena obra. Sí, sí, de que las obras son una parte de la vida cristiana es indiscutible, hermanos. Eso no, sí hay personas que lo dicen, como quiera que sea, ¿verdad? Hay personas que condenan cualquier obra, a cualquier plática de obras, pero es bíblico, es bíblico. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, por ejemplo, y dice que la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿para qué? Para que el hombre esté preparado para toda buena obra, ¿verdad? Santiago. Sí, Santiago, la Biblia está repleta, pero tiene que ser en este orden. Si cambiamos el orden, estamos errando. Y lo que Pablo está tratando de decir es de que ese asunto de las obras no te acercan ni un milímetro a Dios. Al contrario, corres el riesgo de alejarte de Dios. ¿Ok? Pablo dice, estas personas no están simplemente equivocadas. Son perros, son malos obreros. ¿Sí? Y son mutiladores de la carne. Y quiero hacer énfasis en este asunto de mutiladores de la carne. La circuncisión es una cirugía donde se le quita parte del miembro al varón, ¿verdad? Y sin embargo, cuando se hace dentro del contexto de obediencia a la ley, se le llama circuncisión. Es un acto de obediencia al pacto que Dios hizo con Abraham, que está escrito en la ley de Moisés, y es algo maravilloso porque es un acto de obediencia. Y curiosamente, esta palabra mutilación es la única vez, aquí en Filipenses, es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. La única vez. Y Pablo no está hablando de esto, no está diciendo que lo que ellos están haciendo es circuncisión. Eso no es circuncisión. ¿Por qué? Porque ya no es un acto de obediencia. Cuando tú, judaizante, le dices a un gentil que si tiene que cortar el prepucio de su miembro, no estás circuncidándolo, estás mutilando su cuerpo. ¿Están entendiendo la diferencia? Uno es bueno, el otro es malo. Es el mismo acto. Es exactamente el mismo acto. Pero cuando el acto se hace en el contexto de obediencia al mandamiento de Dios, le llama circuncisión. Y cuando el acto se hace en el contexto del cristianismo, esta es una mutilación del cuerpo. Entonces, porque alguien me preguntaba sobre esto, cuando nacieron mis hijas, ¿les vas a poner aretes? ¿Les vas a perforar el oído? Esto es una mutilación del cuerpo. Me quedé pensando, ¿es una mutilación del cuerpo? Pues no. Es parte de la costumbre, ¿no? De que la mujer se adorne, ¿verdad? Es distintivo para la mujer y porque lo estamos haciendo dentro de un contexto amoroso. Pero si yo agarro un alfiler y le empiezo
hacer agujeros, eso ya es mutilación, es algo diferente. ¿Sí me explico? Entonces Pablo está diciendo, el mismo acto en este contexto, eso es circuncisión y es un acto de obediencia. En el contexto de la iglesia, eso es una mutilación del cuerpo. Sí. Podría decirse, hermano, que también porque ya no estamos bajo el viejo pacto, estamos bajo uno mejor, del cual ya nosotros pues no somos parte del pacto que se hizo con Israel, Sí. específicamente a Israel, y por eso el pleito del sábado Sí. es totalmente para ellos. Y si vamos a Génesis, quien descansó en el día de reposo fue Dios, no fueron Sí. los hombres. Pero después se lo da a ellos en la ley que usted dice, ¿verdad? Por eso es que Pablo ya también está siendo bien específico en lo que está enseñando. Sí, porque estamos en un nuevo pacto y las condiciones del nuevo pacto son diferentes. Diferentes. Entonces, bueno, hermanos, espero que esto haya sido de beneficio. Lo más importante, yo pienso, lo más importante de esta parte del pasaje que leímos hoy es esto. Aprender esta diferencia. Que el orden de los factores se altera el producto. Exactamente, el orden de los factores sí altera el producto. Bueno, vamos a orar y luego parece que